Al mudarse a la mansión de su hijo millonario, una anciana cree estar rodeada de amor y tranquilidad. Pero todo se derrumba cuando descubre un oscuro secreto y es llevada a una finca aislada, donde su nuera intenta enterrarla viva. Sin embargo, un acto inesperado de valentía transforma lo que sería el final en un nuevo comienzo para toda la familia. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La llovizna de marzo caía sobre Madrid cuando doña Celia cruzó el portón electrónico de la mansión en La Moraleja por primera vez. Sujetaba con firmeza el asa de su bolso de cuero gastado, ese mismo que llevaba desde hacía más de 20 años, y observaba con los ojos llorosos la inmensidad del jardín frente a ella. A sus 72 años, jamás imaginó que viviría en un lugar así. El camino de adoquines conducía hasta la entrada principal, flanqueado por palmeras reales que se balanceaban suavemente con el viento. Todo allí respiraba éxito, conquista, una vida que ella misma había ayudado a construir con sus propias manos callosas. Eduardo bajó la escalinata de mármol con una amplia sonrisa en el rostro. Era un hombre de 45 años, alto, de hombros anchos, con el cabello comenzando a encanecer en las sienes. Vestía una camisa de vestir azul claro y pantalones de sastre. Incluso después de tantos años al frente de su empresa de tecnología, mantenía esa forma sencilla de abrazar, ese cariño genuino que nunca había olvidado sus orígenes humildes. Cuando rodeó a su madre con los brazos, doña Celia sintió el perfume caro de su hijo mezclado con el olor de la lluvia y se permitió llorar en voz baja. Tantos años sola en aquel apartamento pequeño en Vallecas. Tantas noches en vela esperando que el hijo regresara de las clases nocturnas, después de la universidad, después de las reuniones interminables que construían su imperio. Ella nunca se quejó. Lavó ropa para otros, cosió vestidos de fiesta, limpió en 3 casas diferentes para que Eduardo pudiera estudiar. Y ahora, después de todo, él venía a buscarla para vivir con él, con la familia que había construido. La casa era aún más impresionante por dentro. El suelo de mármol reflejaba la luz de las lámparas de araña de cristal que colgaban del techo alto. Cuadros modernos decoraban las paredes blancas, y el salón parecía más grande que todo el apartamento donde doña Celia había vivido durante décadas. Caminó despacio, todavía aturdida por el cambio repentino en su vida. Eduardo sostenía su maleta mientras le explicaba animado sobre cada habitación, cada detalle que había mandado preparar especialmente para ella. Fue entonces cuando oyó unos pasos, bajando la escalera. Doña Celia alzó la vista y vio a Viviana por primera vez. La esposa de Eduardo era una mujer de una belleza impecable, probablemente a principios de los 40, con el cabello rubio perfectamente peinado que caía en ondas sobre sus hombros. Llevaba un vestido midi gris que realzaba su elegante silueta y zapatos de tacón que resonaban en el mármol a cada paso. Pero fue la mirada lo que llamó la atención de la anciana. Viviana tenía unos ojos verdes claros que parecían evaluar todo a su alrededor con una frialdad calculada. «Buenos días, doña Celia. Eduardo me ha hablado mucho de usted. Sea bienvenida a nuestra casa». La voz de Viviana sonaba educada, pero había algo en ella que no encajaba con la sonrisa perfecta que lucía en su rostro. Doña Celia extendió la mano, pero Viviana solo inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo las manos cruzadas frente a su cuerpo. «¿Dónde está Lucas?». Eduardo miró a su alrededor buscando a su hijo. Doña Celia sintió que el corazón se le encogía de curiosidad. Hacía años que no veía a su nieto en persona. Solo por videollamadas rápidas y fotos que Eduardo enviaba por el móvil. El niño tenía 7 años ahora, y ella apenas conocía a esa criatura que era su único nieto. «Está en su cuarto, concentrado con los bloques de construcción. Ya sabes cómo es cuando se enfoca en algo». Viviana respondió con un suspiro casi imperceptible, como si hablar de su propio hijo fuera una carga. «Mejor no interrumpirlo ahora, quizás más tarde». Eduardo pareció no notar el tono de su esposa. «Entonces voy a mostrarle su habitación, mamá. Preparé todo con mucho cariño. Está en el 2º piso con vistas al jardín. Sé que a usted siempre le han gustado las plantas,
Doña Celia subió la escalera agarrada al pasamanos de caoba, sintiendo el peso de la edad y de la emoción. La habitación preparada para ella era espaciosa y luminosa. Una cama king size con una colcha blanca y cojines bordados ocupaba el centro. Había un sillón de lectura cerca de la ventana, un escritorio antiguo que reconoció como de la época en que Eduardo aún era un niño y estudiaba en el pequeño salón del apartamento, y un vestidor entero solo para su poca ropa. Se acercó a la ventana y vio el jardín abajo, con sus rosales bien cuidados y el columpio infantil al fondo. «Gracias, hijo mío. Esto es más de lo que jamás soñé». La voz de doña Celia salió entrecortada. Eduardo abrazó a su madre de nuevo, con esa fuerza silenciosa de quien carga una gratitud profunda. «Usted se merece todo esto y mucho más, mamá. Todo lo que tengo hoy es porque usted nunca se rindió conmigo. Ahora quiero que descanse, que disfrute de la vida, que conozca mejor a Lucas. Es un niño especial y sé que se llevarán muy bien». Aquella primera noche, doña Celia cenó en la enorme mesa del comedor. Eduardo conversaba animado sobre los negocios, sobre la expansión de la empresa al mercado internacional, sobre los proyectos futuros. Viviana permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, cortando delicadamente el salmón a la plancha y tomando pequeños sorbos de vino blanco. Lucas no había aparecido para la cena. Según Viviana, el niño prefería comer en su cuarto cuando estaba cansado. Doña Celia se dio cuenta de que Viviana rara vez miraba a Eduardo cuando él hablaba. Sus ojos vagaban por el salón, por el móvil que mantenía al lado del plato, por sus uñas perfectamente esmaltadas de rojo. Había una distancia palpable entre la pareja, como si cada uno viviera en dimensiones paralelas dentro de aquella enorme mansión. Después de la cena, cuando Eduardo fue al despacho para resolver algunos asuntos pendientes, doña Celia decidió subir al piso de las habitaciones. Caminó despacio por el pasillo iluminado por apliques discretos hasta llegar a una puerta entreabierta. Una luz suave se filtraba hacia el pasillo. Empujó ligeramente la puerta y vio la habitación de Lucas por primera vez. Era un universo aparte. Las paredes estaban pintadas de azul claro y cubiertas de estanterías repletas de libros, bloques de construcción y miniaturas de dinosaurios perfectamente organizadas por tamaño y color. Una tienda de campaña infantil ocupaba un rincón de la habitación con cojines y una lámpara dentro. Y allí, sentado en la alfombra mullida, estaba Lucas. El niño tenía el cabello castaño claro y liso, ojos marrones grandes y expresivos, y llevaba un pijama con estampado de planetas. Estaba tan concentrado montando una estructura compleja con bloques que ni siquiera se percató de la presencia de su abuela. Doña Celia se quedó observando en silencio, emocionada por ver finalmente de cerca a esa criatura que tanto amaba a distancia. «Hola, Lucas», dijo suavemente para no asustarlo. «Soy tu abuela Celia, ¿puedo entrar?» El niño alzó los ojos lentamente, como si volviera de un trance profundo. La observó durante unos segundos, procesando la información, y entonces una sonrisa tímida apareció en su rostro. «¿La abuela ha venido a vivir aquí con nosotros?» Su voz era baja, casi un susurro. «Sí, mi amor, y estoy muy feliz de poder estar cerca de ti». Doña Celia entró en la habitación y se sentó con dificultad en la alfombra, al lado de su nieto. «¿Qué estás construyendo?» Lucas comenzó a explicar cada detalle de la estructura con una emoción contenida. Hablaba sobre la simetría de las piezas, sobre los colores que había elegido para cada piso, sobre cómo aquello sería un edificio futurista cuando terminara. Doña Celia escuchaba maravillada. Había algo especial en ese niño, una inteligencia diferente, una sensibilidad aguda que captaba detalles que otros no verían. Los días siguientes trajeron una nueva rutina para doña Celia. Se despertaba temprano, preparaba el desayuno para Eduardo antes de que él saliera a trabajar, y después se quedaba por la casa intentando entender su nueva realidad. Viviana rara vez aparecía en las primeras horas del día. Cuando surgía, ya estaba impecablemente vestida y maquillada, generalmente saliendo para el gimnasio, para almuerzos con amigas o para compromisos que nunca detallaba.
Lucas pasaba las mañanas con una profesora particular que venía a la casa. Doña Celia descubrió que el niño no asistía a una escuela regular. Según Eduardo, Lucas tenía algunas particularidades en el aprendizaje, una forma diferente de procesar la información, y por eso estudiaba en casa con seguimiento especializado. Era brillante en matemáticas y ciencias, pero tenía dificultades con los ruidos fuertes y los ambientes muy estimulantes. Fue una tarde de jueves, después de que la profesora se fuera, cuando doña Celia y Lucas comenzaron a construir su propio ritual. Ella estaba en la cocina preparando un bizcocho de maicena, siguiendo la receta que había memorizado hacía décadas, cuando el niño apareció en la puerta con los ojos curiosos. «¿Qué está haciendo la abuela?» «Un bizcocho de maicena con dulce de membrillo. ¿Lo has comido alguna vez?» Doña Celia sonrió a su nieto. «No sé. Creo que no». Lucas se acercó a la encimera y observó los ingredientes alineados. Extendía la mano para tocar cada uno, sintiendo la textura de la maicena, el peso de los huevos, el olor dulce del membrillo. «¿Quieres ayudarme? Prometo que será divertido». Doña Celia percibió el interés del niño y sintió que el corazón se le calentaba. «¿Puedo?», Lucas preguntó con una emoción tímida. «A mamá no le gusta que ande en la cocina. Dice que ensucio mucho. Aquí con la abuela puedes. Lo que se ensucia lo limpiamos después. Lo importante es divertirse». Le tendió un delantal pequeño que había encontrado en un cajón. Mientras mezclaban los ingredientes, rompían huevos y medían la maicena, doña Celia contaba historias de la infancia de Eduardo. Cómo a él también le encantaba ayudar en la cocina cuando era pequeño, cómo una vez tiró un saco entero de harina al suelo y se rieron hasta que les dolió la barriga mientras limpiaban juntos. Lucas escuchaba cada palabra con profunda atención, como si lo grabara todo en su memoria. «¿Papá era como yo cuando era pequeño?», preguntó el niño mientras removía la masa con una cuchara de madera casi más grande que él. Sí, lo era. Muy curioso, muy listo, y también le gustaban las cosas a su manera. Doña Celia acarició el cabello de su nieto con cariño. «Y mira cómo creció y se convirtió en un hombre maravilloso». Mientras el bizcocho se horneaba, llenando la cocina con ese aroma casero de infancia y afecto, Lucas le mostró a su abuela sus libros favoritos. Tenía una colección impresionante sobre dinosaurios, planetas y construcciones antiguas. Hablaba de cada tema con una propiedad que impresionaba para su edad, pero siempre con esa manera delicada de quien teme ser interrumpido o juzgado. Fue en ese momento cuando Viviana entró en la cocina. Llevaba ropa de gimnasia de marca cara y sostenía una botella de agua mineral. Su mirada recorrió la escena. El desorden en la encimera, el niño con el delantal sucio de masa, doña Celia con harina en el delantal y en la cara, y algo cambió en su expresión. Una sombra casi imperceptible cruzó sus ojos verdes. «Lucas, deberías estar descansando. Mañana tienes sesión con la terapeuta». La voz de Viviana sonó firme y fría. «Pero mamá, estoy haciendo un bizcocho con la abuela». El niño sujetó la cuchara de madera con más fuerza, como si quisiera defender ese momento. «Lo sé, cariño, pero tienes que mantener la rutina. Sube a tu cuarto y tómate tu zumo». Viviana señaló la puerta con un gesto imperativo. Lucas miró a doña Celia con una profunda tristeza en los ojos. La abuela percibió la decepción de su nieto y sintió una punzada en el pecho, pero no quiso crear un conflicto en el primer enfrentamiento con su nuera. «Ve, mi amor. Mañana terminamos nuestra conversación. El bizcocho estará listo pronto y te subiré un trozo». Doña Celia intentó suavizar el momento. El niño asintió y salió de la cocina con la cabeza gacha, arrastrando los pies por el suelo de porcelana. Cuando se quedaron solas, Viviana se sirvió agua y se apoyó en la encimera con una postura estudiada. «Doña Celia, entiendo que quiera crear lazos con Lucas, pero él tiene una rutina muy específica. No puede tener muchos estímulos o cambios bruscos. Eso perjudica su desarrollo». La nuera hablaba con una calma artificial, como si explicara algo obvio a alguien sin entendimiento. «Solo estaba haciendo un bizcocho con mi nieto. No veo ningún problema en eso.
Doña Celia respondió con la tranquilidad de quien ha vivido mucho y ha aprendido a no intimidarse fácilmente. Claro que no hay problema. Viviana forzó una sonrisa. Solo estoy diciendo que de ahora en adelante sería mejor consultarme antes de planificar actividades con él. Yo conozco las necesidades de mi hijo. Había algo en la forma en que Viviana pronunció mi hijo que sonó casi posesivo, excluyente. Doña Celia sintió una incomodidad crecer en su pecho, pero decidió no prolongar la discusión. Viviana salió de la cocina con pasos rápidos, dejando un rastro de perfume caro mezclado con una tensión palpable en el aire. En los días siguientes, doña Celia comenzó a observar con más atención la dinámica de aquella casa. Eduardo salía temprano y volvía tarde, completamente inmerso en los negocios. Cuando estaba en casa, intentaba compensar la ausencia, prestando atención a su hijo, pero Lucas siempre parecía retraído cerca de su padre, como si tuviera miedo de decepcionarlo. Viviana mantenía una distancia gélida del marido y del hijo. Circulaba por la casa como un fantasma elegante, siempre ocupada con sus propios quehaceres, raramente demostrando afecto o interés genuino por Lucas. Lo que más incomodaba a doña Celia era la forma en que Viviana miraba a su propio hijo. No había calidez en esa mirada. Había algo cercano a la obligación, a la tolerancia, pero nunca al amor incondicional que una madre debería tener. Percibía cómo Viviana se irritaba cuando Lucas hablaba demasiado sobre sus intereses, cómo apartaba el cuerpo cuando el niño intentaba acercarse, cómo suspiraba con impaciencia cuando él tardaba en hacer algo. Una tarde, mientras Lucas dibujaba dinosaurios en la terraza y doña Celia tejía en un sillón cercano, oyó voces provenientes del jardín. Eduardo y Viviana conversaban cerca de los rosales. La anciana no tenía intención de espiar, pero algo en el tono de la discusión llamó su atención. «Trabajas demasiado, Eduardo. Apenas tienes tiempo para la familia». La voz de Viviana sonaba acusadora. «Trabajo para daros la mejor vida, para que a ti y a Lucas no os falte de nada». Eduardo respondió con un cansancio evidente. «¿Pero de qué sirve todo esto si no estás presente? El niño ni siquiera te conoce bien». Viviana continuó, pero había algo ensayado en sus palabras, como si fueran dichas más por obligación social que por sentimiento real. «Estoy haciendo lo mejor que puedo. Y ahora con mi madre aquí, ella puede prestarle más atención a Lucas. Siempre quise que se acercaran». Eduardo intentó eludir la discusión. «¿Tu madre?». Viviana repitió con un tono que doña Celia no pudo descifrar completamente. No era rabia, no era desprecio, era algo más complejo. «Es una buena persona, pero no entiende cómo es lidiar con un niño como Lucas». Doña Celia sintió una punzada de indignación. ¿Qué derecho tenía Viviana a decir que ella no entendía a su propio nieto? Pero decidió mantener la calma y seguir tejiendo como si no hubiera oído nada. Aquella noche, cuando fue a llevarle un vaso de leche tibia a Lucas antes de dormir, encontró al niño sentado en la cama con un cuaderno en el regazo. Dibujaba con lápices de colores concentrado. «¿Qué estás dibujando, mi amor?». Doña Celia colocó el vaso en la mesita de noche, y se sentó en el borde de la cama. «Estoy dibujando a la abuela haciendo el bizcocho». Lucas giró el cuaderno para mostrarlo. En el dibujo, dos figuras estaban una al lado de la otra en una cocina colorida. Una más baja y otra más alta, ambas sonriendo. «¡Qué bonito!». Doña Celia sintió que se le humedecían los ojos. «¿Puedo quedarme con este dibujo?». «Claro, es para la abuela». Lucas le entregó la hoja con un orgullo tímido. «Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta?». «Puedes, mi querido. Puedes preguntarme cualquier cosa». «¿Por qué a mamá no le gusta jugar conmigo?». Lucas hizo la pregunta con una naturalidad dolorosa, como si ya hubiera aceptado esa realidad. Doña Celia sintió que el corazón se le encogía. ¿Cómo explicarle a un niño algo que ni ella misma comprendía? «Ah, mi amor, tu madre te quiere mucho. Es que a veces los adultos tienen muchas preocupaciones, muchas cosas en la cabeza y acaban distrayéndose. Pero eso no significa que no te quiera». Intentó suavizar,
proteger a su nieto de esa dolorosa verdad. Pero nunca juega conmigo, ni me abraza. Solo me dice lo que tengo que hacer. Lucas hablaba sin rencor, solo constatando hechos. Con la abuela es diferente. La abuela sonríe de verdad cuando está conmigo. Doña Celia abrazó a su nieto con toda la fuerza que sus brazos cansados le permitían. Y sonreiré siempre que esté contigo. Puedes estar seguro de eso. Ahora vamos a dormir, que mañana nos espera otro día y quiero enseñarte a hacer pan casero. ¿Qué te parece? Los ojos de Lucas brillaron. ¿En serio? Me encanta el pan. En serio, será nuestra actividad especial. Doña Celia besó la frente de su nieto y lo arropó con el edredón. Sueña con cosas bonitas, mi ángel. Cuando salió de la habitación y caminó por el pasillo silencioso hasta su propio cuarto, doña Celia llevaba consigo una inquietud que no podía nombrar. Había algo mal en esa casa tan bonita y tan grande. Algo que iba más allá de la frialdad de Viviana o la distancia de Eduardo. Era como si todos vivieran una puesta en escena cuidadosamente elaborada, pero que en cualquier momento podría desmoronarse revelando verdades incómodas. Se acostó en la cama king size y miró al techo. La luz de la luna entraba por la ventana dibujando sombras en las paredes blancas. Pensó en el dibujo que Lucas había hecho, en esas dos figuras sonriendo juntas en una cocina. Pensó en la mirada triste del niño al preguntar por qué su madre no jugaba con él. Pensó en Viviana y en esa distancia calculada que mantenía de todo y de todos. Doña Celia no lo sabía aún, pero esa inquietud era solo el comienzo. En los próximos días comenzaría a percibir pequeños detalles que no encajaban, frases sueltas que no tenían sentido, miradas que escondían más de lo que revelaban. Y cuando la verdad comenzara a emerger de las sombras de esa mansión perfecta, nada volvería a ser como antes. Se arropó con el edredón hasta la barbilla y cerró los ojos, intentando alejar los pensamientos perturbadores. Pero el sueño tardó en llegar. Afuera, la ciudad de Madrid continuaba pulsando con su energía infinita, indiferente a los dramas silenciosos que se desarrollaban tras los altos muros de las mansiones de La Moraleja. Las semanas siguientes trajeron una rutina reconfortante para doña Celia. Todas las mañanas, después de que Eduardo saliera para el trabajo, ella y Lucas se encontraban en la cocina. Era su momento sagrado, ese ritual de preparar panes, bizcochos y galletas, mientras conversaban sobre dinosaurios, estrellas y todas las curiosidades que habitaban la mente brillante del niño. Lucas florecía en esos encuentros. Su sonrisa se volvía más suelta, su voz menos vacilante, y poco a poco iba revelándole a su abuela un universo entero de sueños y miedos que guardaba solo para sí. Doña Celia descubrió que su nieto tenía una memoria impresionante. Recordaba fechas, números, secuencias complejas de información con una facilidad desconcertante. También percibía detalles que otros no notarían, como cuando ella cambiaba de peinado o usaba un tono diferente de pintalabios. Lucas tenía una forma única de ver el mundo, y la abuela aprendía cada día a navegar por ese universo particular con delicadeza y respeto. Pero cuanto más tiempo pasaba en esa casa, más notaba doña Celia cosas que la incomodaban profundamente. Viviana rara vez interactuaba con Lucas de forma espontánea. Cuando necesitaba dirigirse a su hijo, usaba un tono mecánico, casi protocolario, como si cumpliera una obligación social. No había abrazos matutinos, no había besos de buenas noches, no había esos momentos de complicidad que deberían existir naturalmente entre madre e hijo. Eduardo, por su parte, parecía ajeno a todo. Llegaba exhausto del trabajo, cenaba rápidamente, pasaba unos minutos con Lucas antes de que el niño se durmiera y luego se encerraba en el despacho hasta altas horas de la noche. Los fines de semana viajaba frecuentemente para reuniones de negocios en otras ciudades. Era como si estuviera huyendo de su propia casa, o quizás de una realidad conyugal que prefería no enfrentar. Una tarde de martes lo cambió todo. El día había comenzado caluroso y bochornoso, típico del verano madrileño que insistía en extenderse hasta el otoño.
Doña Celia y Lucas habían pasado la mañana preparando una tarta de limón. El niño estaba especialmente animado porque había logrado hacer la masa sin que se rompiera, siguiendo todas las instrucciones de su abuela, con una precisión meticulosa. Metieron la tarta en el horno y Lucas pidió ir a por un libro nuevo que Eduardo le había comprado sobre el sistema solar. Mientras el nieto subía a su cuarto, doña Celia decidió regar las orquídeas de la terraza. Viviana tenía una colección impresionante de orquídeas raras que estaban en una zona cubierta en el lateral de la casa. Eran flores delicadas que exigían cuidados específicos, y la anciana se había ofrecido a ayudar en su mantenimiento. Cogió la regadera y caminó hacia la terraza, aprovechando la suave brisa que venía del jardín. Fue entonces cuando oyó la voz de Viviana. Estaba en el jardín, cerca de la pérgola cubierta de jazmines, hablando por teléfono. El tono era diferente al habitual, más tenso, casi desesperado. Doña Celia no tenía intención de espiar, pero algo en esa conversación la hizo detenerse. Sé que es difícil, pero tienes que tener paciencia. Viviana hablaba bajo, pero el silencio de la tarde llevaba sus palabras hasta la terraza. No puedo simplemente contar la verdad ahora. ¿Crees que Eduardo va a aceptar sin más descubrir que el hijo que ha criado durante 7 años no es suyo? Doña Celia sintió que el corazón se le aceleraba. Se acercó despacio a la barandilla que separaba la terraza del jardín, escondiéndose detrás de una columna cubierta de enredaderas. No podía haber oído bien, no era posible. Claro que quiero a Lucas. Viviana continuó, y había una irritación creciente en su voz. Pero no era así como las cosas deberían haber sido. No tuve elección. Si no hubiera fingido el embarazo, Eduardo nunca se habría casado conmigo. Sabes muy bien cómo es de tradicional, cómo su familia es conservadora. Él quería ser padre, quería formar una familia, y yo le di eso. Silencio. Viviana escuchaba a alguien al otro lado de la línea. ¿Las pruebas? Todas falsificadas, mi amor. Sabes que tengo contactos. Conseguí falsificar cada ecografía, cada resultado de sangre. Y cuando llegó el momento, fingí que me ponía de parto, fui a esa clínica privada que conoces, y allí estaba el bebé que había conseguido a través de esa abogada. Una adopción completamente irregular, sin ningún registro oficial. La madre biológica era una chica de 17 años que no tenía condiciones para criar al niño. Doña Celia sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la barandilla de hierro, intentando procesar lo que acababa de oír. Lucas no era hijo biológico de Eduardo. Viviana había fingido un embarazo entero, falsificado pruebas médicas y realizado una adopción ilegal. Todo para mantener su matrimonio, su vida lujosa, su posición social. No, nadie lo descubrirá nunca. Viviana reía ahora, una risa nerviosa y sin humor. Eduardo está tan ocupado con la empresa que apenas presta atención a su hijo. E incluso si lo hiciera, ¿cómo iba a sospechar? Lucas tiene algunos rasgos parecidos a él por pura coincidencia, y esa forma diferente del niño siempre la atribuía a cuestiones neurológicas. Todo el mundo se lo creyó. Más silencio. Doña Celia sentía náuseas. Necesitaba salir de allí, necesitaba procesar esa información devastadora. Pero sus piernas no obedecían. Tienes que confiar en mí. Viviana habló con firmeza. En unos años, cuando Lucas crezca y ya no dependa tanto de mí, podré empezar a planificar nuestra salida. Pero ahora no. Ahora necesito mantener las apariencias. Necesito que Eduardo siga manteniéndome, mientras yo junto suficiente dinero para que podamos empezar de nuevo. Solo un poco más de paciencia. La llamada terminó. Doña Celia vio a Viviana guardar el móvil en el bolso de diseño que llevaba y caminar de vuelta hacia la casa. Esperó unos minutos, intentando controlar la respiración acelerada, intentando organizar los pensamientos que giraban caóticamente en su cabeza. Cuando finalmente consiguió moverse, volvió al interior de la casa con pasos temblorosos. Lucas estaba en el salón, hojeando el libro sobre el sistema solar. Cuando vio a su abuela, su rostro se iluminó. «Abuela, ¿sabías que Júpiter tiene 79 lunas?» El niño habló emocionado, ajeno al torbellino emocional de su abuela.
Doña Celia forzó una sonrisa. No lo sabía, mi amor, qué increíble. Se sentó al lado de su nieto, intentando parecer normal, pero sus manos temblaban ligeramente. ¿La abuela está bien? Lucas se dio cuenta. Como siempre se daba cuenta de todo. Tiene las manos heladas. Estoy bien, querido. Solo estuve un poco al sol y ahora me siento un poco mareada. Nada que un vaso de agua no arregle. Acarició el cabello del niño con ternura. Lucas la observó con esos ojos profundos e inteligentes, como si pudiera leer más allá de las palabras. Aquella noche, doña Celia no pudo dormir. Se quedó acostada, en la cama mirando al techo, repasando mentalmente cada palabra que había oído. ¿Qué debía hacer? ¿Contárselo a Eduardo y destruir su familia? ¿Guardar el secreto y convertirse en cómplice de esa farsa? Y Lucas, ese niño dulce y sensible que finalmente había encontrado un puerto seguro con ella, ¿qué sería de él si la verdad salía a la luz? Pensó en todo el dolor que Eduardo ya había enfrentado en la vida, las dificultades económicas de la infancia, las noches en vela estudiando y trabajando, la lucha para construir su imperio. Era un hombre bueno, que amaba genuinamente a su hijo. Descubrir que todo había sido una mentira desde el principio podría destrozarlo. Pero al mismo tiempo, no merecía vivir en una mentira. No merecía estar casado con una mujer que lo había manipulado de forma tan calculada. Y Lucas merecía saber su verdadero origen, merecía tener acceso a su historia real. Los días siguientes fueron una tortura para doña Celia. Intentaba mantener la rutina normal con Lucas, pero cada vez que miraba a su nieto, veía las piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Su forma diferente de ser, que Viviana siempre había atribuido a cuestiones neurológicas, podría ser simplemente la personalidad única de un niño cuyos orígenes biológicos eran desconocidos. La falta de vínculo emocional de Viviana tenía sentido ahora. Nunca había gestado a ese hijo, nunca había sentido sus movimientos dentro de ella, nunca había pasado por las transformaciones físicas y emocionales de un embarazo real. Viviana, por su parte, parecía no haber notado que su suegra sabía algo. Continuaba su rutina habitual, saliendo a compromisos sociales, hablando por teléfono en tonos bajos cuando pensaba que estaba sola, manteniendo esa distancia fría de todo y de todos. Pero doña Celia comenzó a observarla con otros ojos. Veía ahora la artificialidad en cada gesto, la frialdad calculada en cada palabra dirigida a Lucas, el desinterés genuino por el bienestar del niño. Fue una semana después del descubrimiento, cuando las cosas comenzaron a cambiar de forma más evidente. Doña Celia estaba en la cocina con Lucas, enseñándole a hacer panecillos de queso, cuando Viviana entró con una expresión diferente. Había algo en sus ojos, una desconfianza, una tensión que no estaba allí antes. Doña Celia, necesito hablar con usted. Viviana habló en un tono que intentaba sonar casual, pero que fallaba estrepitosamente. Claro. ¿Vamos al salón? Doña Celia se limpió las manos en el delantal, intentando mantener la calma. Puede ser aquí mismo. Lucas, sube a tu cuarto. Viviana ordenó sin mirar a su hijo. Pero mamá, los panecillos de queso aún no están listos, protestó el niño. Ahora, Lucas. Viviana alzó la voz y el tono hizo que el niño se encogiera. Ve, mi amor, luego terminamos. Doña Celia intentó suavizar el momento. Lucas salió de la cocina con la cabeza gacha, arrastrando los pies. Cuando se quedaron solas, Viviana se acercó a la encimera, sus ojos verdes clavados en los ojos cansados de su suegra. Usted está muy cercana a Lucas, más de lo que me gustaría. Viviana comenzó midiendo cada palabra. Ya le dije que tiene una rutina específica, que no puede tener muchos estímulos. Hacer panecillos de queso no es un estímulo excesivo, Viviana. Es solo una abuela pasando tiempo con su nieto. Doña Celia respondió manteniendo la voz firme. Sí, sé lo que es. Viviana se cruzó de brazos. Pero creo que es mejor que conozca los límites. Esta es mi casa y Lucas es mi hijo. Yo decido lo que es mejor para él. Había algo en las palabras de Viviana que
Sonaba a amenaza. Doña Celia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sería posible que su nuera sospechara que ella sabía el secreto? Nunca he cuestionado tu autoridad, Viviana. Solo quiero estar cerca de mi nieto. Doña Celia intentó desviar la confrontación directa. Pues entonces siga solo cerca, no tan dentro de su vida. Viviana se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando un silencio pesado en el aire. Aquella noche, Eduardo llegó más temprano del trabajo. Parecía cansado pero animado al mismo tiempo. Durante la cena hizo un anuncio que los tomó a todos por sorpresa. «Chicos, tengo una idea. ¿Qué tal si pasamos un fin de semana en la finca? Hace tanto tiempo que no vamos. A Lucas le encantaría ver los animales, respirar aire puro. Y a usted también, mamá. Le gustará salir un poco de la ciudad». Eduardo miró a su familia con expectación. ¿La finca? Viviana pareció sorprendida por primera vez en mucho tiempo. «Pero eso está abandonado, Eduardo. Ni siquiera sé si está en condiciones. El encargado se ocupa de todo. Lo llamé la semana pasada y está todo bien. Solo tenemos que hacer las maletas e ir. Podemos ir este mismo fin de semana». Eduardo insistió. Doña Celia observó la reacción de Viviana. La nuera se había puesto pálida y sus manos apretaban la servilleta con una fuerza excesiva. Había miedo en esos ojos verdes, un miedo real y palpable. «Creo que no es una buena idea. Lucas puede sentirse incómodo en un ambiente nuevo», argumentó Viviana, pero su voz sonaba temblorosa. «Lucas necesita salir más, conocer lugares diferentes. No puede vivir encerrado en esta casa para siempre». Eduardo respondió con una firmeza inusual. «Está decidido. Vamos el sábado». Aquella noche, doña Celia no pudo dormir de nuevo. Algo en esa conversación sobre la finca la incomodaba profundamente. La reacción de Viviana había sido extraña, casi desesperada, y cuanto más pensaba en ello, más crecía una mala sensación en su pecho. A la mañana siguiente, cuando fue al baño, encontró su móvil sobre el lavabo con una notificación de un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con curiosidad y sintió que la sangre se le helaba en las venas al leer las palabras en la pantalla. «Ella sabe que tú sabes, no vayas a la finca». Doña Celia releyó el mensaje varias veces intentando entender. ¿Quién lo había enviado? ¿Cómo sabía? ¿Alguien que ella había descubierto el secreto de Viviana? ¿Y por qué la estaba alertando sobre la finca? Pasó el resto del día en estado de alerta. Observaba a Viviana con discreción, intentando captar cualquier señal de que su nuera realmente sospechaba algo. Y cuanto más observaba, más percibía las señales. Viviana la evitaba, desviaba la mirada cuando sus ojos se cruzaban, mantenía conversaciones cortas y formales. Había una tensión en el aire que no existía antes. En las noches siguientes, doña Celia oía movimientos extraños. Pasos en el pasillo durante la madrugada, puertas abriéndose y cerrándose con cuidado, susurros provenientes del piso de abajo. Llegó a bajar una vez y vio una luz encendida en el despacho de Eduardo, pero cuando se acercó, la luz se apagó rápidamente. ¿Sería Viviana buscando algo? ¿Planeando alguna cosa? El jueves, 2 días antes del viaje a la finca, doña Celia presenció otra escena que la perturbó. Estaba guardando ropa en el vestidor cuando oyó a Viviana hablando por teléfono de nuevo. La nuera estaba en la habitación de al lado, probablemente pensando que estaba sola en el piso de arriba. «Sí, sé que es arriesgado». Viviana hablaba en un susurro tenso. «Pero no tengo elección, lo ha descubierto, estoy segura. Lo veo en la forma en que me mira, en las preguntas indirectas que hace. No puedo dejar que se lo cuente a Eduardo». Pausa. Doña Celia se acercó a la pared, intentando oír mejor. «La finca es perfecta. Está aislada, no hay vecinos cerca y el encargado solo estará allí el viernes para preparar la casa. Después de eso, se irá. Estaremos completamente solos el sábado». Viviana continuó y había una determinación fría en su voz que hizo temblar a doña Celia. «No voy a hacerle nada a Lucas, obviamente. Sigue siendo mi hijo a los ojos de Eduardo. Pero la vieja, ella es un problema. Si abre la boca, todo lo que he construido en los últimos 8 años se derrumbará.
No voy a permitir que eso suceda. La llamada terminó. Doña Celia se quedó paralizada, apoyada en la pared, intentando procesar lo que acababa de oír. Viviana estaba planeando algo contra ella, algo que involucraría ese fin de semana en la finca, lejos de todo y de todos. El mensaje anónimo tenía sentido ahora. Alguien estaba intentando protegerla. ¿Pero quién? ¿Quién más sabía el secreto de Viviana? ¿Quién tenía interés en proteger a doña Celia? Pensó en contárselo todo a Eduardo inmediatamente, pero algo la detuvo. ¿Y si no le creía? ¿Y si pensaba que era solo la paranoia de una mujer mayor? Viviana llevaba 8 años de matrimonio. Había construido una imagen impecable de esposa dedicada. Eduardo estaba tan alejado de la realidad doméstica que quizás ni siquiera se daría cuenta de las señales que doña Celia veía tan claramente. Y estaba Lucas. Si la verdad salía a la luz de forma abrupta, el niño sería el más afectado. Podrían quitárselo a Eduardo, enviarlo a alguna institución mientras se resolvían las cuestiones legales de la adopción irregular. Podría perder a la única figura paterna que conocía. Podría ser separado de la abuela que tanto amaba. Doña Celia pasó el viernes en un estado de terror silencioso. Hacía sus actividades normales, cocinaba con Lucas, conversaba con Eduardo cuando llegaba del trabajo, pero su mente no paraba de trabajar. ¿Debería fingir que estaba enferma y no ir a la finca? ¿Debería contárselo todo a Eduardo? ¿Debería simplemente coger sus cosas y salir de esa casa mientras aún había tiempo? Pero cada vez que consideraba huir, miraba a Lucas. El niño se había apegado tanto a ella. Por primera vez en su vida tenía a alguien que lo amaba incondicionalmente, que pasaba tiempo con él, que lo hacía sentirse especial. ¿Cómo podría abandonarlo ahora? La noche del viernes, cuando acostó a Lucas, el niño le sujetó la mano con fuerza. ¿La abuela va a ir de verdad a la finca con nosotros mañana?, preguntó con los ojos llenos de esperanza. Sí, mi amor. Nunca te dejaría solo. Doña Celia besó la frente de su nieto, sintiendo que el corazón se le encogía. Te quiero, abuela, susurró Lucas antes de cerrar los ojos. Yo también te quiero, mi ángel, más de lo que imaginas. Salió de la habitación con lágrimas en los ojos. En el pasillo se encontró a Viviana parada cerca de la escalera. La nuera la observaba con una expresión indescifrable. ¿Lista para mañana, doña Celia?, preguntó Viviana, y había algo siniestro en su tono aparentemente casual. Lista, respondió doña Celia levantando la barbilla y encontrando los ojos verdes de su nuera sin desviar la mirada. Va a ser un fin de semana inolvidable. Viviana sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que tenía un plan del que doña Celia formaba parte, quisiera o no. Sí, va a ser inolvidable, de verdad. Viviana bajó las escaleras lentamente, y doña Celia se quedó allí parada, viéndola desaparecer en el piso de abajo. Aquella noche, por última vez antes del viaje, doña Celia recibió otro mensaje del número desconocido. Esta vez era más directo. Si vas, no te quedes sola con ella en ningún momento. Mantente siempre cerca de Eduardo o de Lucas y no aceptes nada que te ofrezca para beber o comer. Confía en mí. Doña Celia guardó el número, escribió una respuesta preguntando quién era, pero el mensaje no se entregó. El número estaba bloqueado o fuera de cobertura. Se quedó mirando la pantalla del móvil durante largos minutos, sintiendo cómo el miedo y la determinación luchaban dentro de ella. Si Viviana estaba planeando algo, doña Celia necesitaba estar preparada. Necesitaba estar atenta a cada movimiento, a cada palabra, a cada oportunidad, y sobre todo, necesitaba proteger a Lucas, ese niño inocente, que nunca pidió formar parte de toda esa farsa, que nunca mereció una madre que lo tratara como una pieza en un juego de intereses. Se levantó de la cama y fue hacia la ventana. Abajo el jardín estaba sumergido en la oscuridad, solo iluminado por la débil luz de las farolas de la calle. Todo parecía tan tranquilo, tan normal. Pero doña Celia sabía que estaba a punto de entrar en una tormenta,
una tormenta que podría destruirlo todo, o que podría finalmente sacar la verdad a la luz. Pensó en su vida, 72 años de luchas, de sacrificios, de superaciones. Había criado a un hijo sola, había vencido la pobreza, había afrontado la viudez con dignidad. ¿No sería ahora tan cerca del final cuando dejaría que alguien como Viviana la intimidara? Si tenía que ir a esa finca, iría. Pero iría preparada, iría vigilante, iría determinada a proteger a su nieto a toda costa. Y cuando todo terminara, de una forma u otra, la verdad sería revelada. Porque secretos tan grandes como ese nunca permanecen enterrados para siempre. La mañana del sábado, el sol nació radiante sobre Madrid. Era un día hermoso, de cielo azul y temperatura agradable. El tipo de día perfecto para un paseo por el campo, para momentos en familia, para crear recuerdos felices. Pero mientras doña Celia metía su pequeña maleta en el maletero del coche, sintiendo la mirada penetrante de Viviana en su espalda, sabía que ese fin de semana sería cualquier cosa menos feliz. Sería el momento de la verdad. Y la verdad, cuando finalmente emerge de las sombras, tiene el poder de destruir o liberar. Entró en el coche al lado de Lucas, que le sujetaba la mano con confianza. Eduardo conducía animado, hablando de los planes para el día, y Viviana, sentada en el asiento del copiloto, miraba por la ventana con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa que doña Celia reconoció como el preludio de algo terrible que estaba a punto de suceder. El viaje hasta la finca duró poco más de 2 horas. Salieron de Madrid por la autovía A6, dejando atrás el hormigón y el ajetreo de la metrópoli en dirección a la sierra. El paisaje fue cambiando gradualmente, los edificios dando paso a campos de cultivo, las calles concurridas transformándose en carreteras rodeadas de verde. Lucas estaba fascinado, pegado a la ventana, señalando cada vaca, cada caballo, cada árbol diferente que veía. Doña Celia intentaba compartir el entusiasmo de su nieto, pero su corazón estaba pesado de aprensión. Observaba a Viviana por el retrovisor. La nuera mantenía una postura rígida, los hombros tensos, y jugueteaba con el móvil con movimientos nerviosos. Eduardo, ajeno a la tensión que flotaba en el aire, tarareaba junto con la radio y comentaba lo feliz que estaba de tomarse por fin un tiempo para la familia. La finca estaba en las afueras de Segovia, en una zona apartada de la carretera principal. Entraron por un camino de tierra que serpenteaba entre eucaliptos. Después de unos minutos, llegaron a un portón de madera que Eduardo abrió con una llave antigua. La propiedad era grande, con una casa principal de estilo colonial, un granero al fondo, un lago artificial y mucho terreno verde alrededor. La casa estaba silenciosa cuando llegaron. El encargado había preparado todo como Eduardo le había pedido, abriendo ventanas, limpiando las habitaciones y dejando la nevera abastecida, pero ya se había ido como de costumbre los fines de semana. Estaban completamente solos en ese rincón aislado de tierra. La casa tenía un aire nostálgico, muebles de madera maciza, paredes con papel pintado floral descolorido, un olor a naftalina mezclado con humedad. Eduardo contó que esa finca había pertenecido a los abuelos de 1900 Viviana y que ella la había heredado hacía algunos años. Apenas venían, la casa permanecía cerrada la mayor parte del tiempo, un patrimonio abandonado que nadie se atrevía a vender por cuestiones sentimentales que Viviana nunca detalló. Lucas exploró cada rincón con una curiosidad cautelosa. No era de entusiasmarse fácilmente con las novedades, pero había algo en la rusticidad de ese lugar que lo atraía. Doña Celia lo seguía de cerca, sin alejarse nunca mucho, siempre atenta a los movimientos de Viviana. Eduardo propuso un almuerzo al aire libre. Pusieron una mesa bajo la sombra de un gran mango en el jardín delantero. La comida que el encargado había dejado era sencilla pero sabrosa: carne asada, migas, ensalada, arroz blanco. Lucas comió con un apetito inusual, animado con ese picnic diferente. Doña Celia se forzaba a comer, pero cada bocado bajaba con dificultad. Viviana apenas tocó la comida. Miraba constantemente el móvil, comprobaba la hora
y sus ojos vagaban por el terreno como si buscara algo o planeara alguna cosa. Eduardo no parecía notar el comportamiento extraño de su esposa. Estaba demasiado ocupado haciendo fotos de Lucas, intentando capturar ese raro momento de familia reunida. Después del almuerzo, Eduardo sugirió que le mostraran el lago a Lucas. Era una laguna artificial que el abuelo de Viviana había construido décadas atrás, rodeada de bambúes y con algunos bancos de madera en la orilla. Caminaron por el terreno y doña Celia se mantenía siempre al lado de Lucas, sujetándole la mano con firmeza. El lago era bonito, a pesar del abandono. El agua estaba verde y estancada, cubierta en algunas partes por nenúfares. Había patos salvajes nadando tranquilamente, y el sonido de los pájaros provenía de los árboles de alrededor. Lucas quedó encantado, especialmente cuando una rana saltó muy cerca de él. El niño se agachó para observar al animal de cerca, y Eduardo aprovechó para hacer más fotos. Fue en ese momento cuando sonó el móvil de Eduardo. Era una llamada urgente del trabajo, un problema en un contrato internacional que necesitaba su atención inmediata. Se disculpó y se alejó para atender, caminando de vuelta hacia la casa mientras hablaba en inglés con alguien al otro lado de la línea. Viviana, doña Celia y Lucas se quedaron solos a la orilla del lago. El silencio entre las tres generaciones era pesado, cargado de tensiones no dichas. Viviana observaba a su hijo jugar con ramas en la orilla, pero su mirada estaba distante, perdida en pensamientos que doña Celia prefería no imaginar. «Lucas, ¿por qué no vas a ver si encuentras más ranitas allí cerca de esas piedras?», sugirió Viviana de repente, señalando una zona más alejada. «¿Puedo, mamá?». El niño miró a su madre con sorpresa. No era común que ella le sugiriera explorar algo libremente. «Puedes, pero no te alejes mucho». Viviana forzó una sonrisa. Lucas salió corriendo en dirección a las piedras, animado con el permiso inesperado. Doña Celia hizo ademán de seguirlo, pero Viviana la detuvo con un toque en el brazo. «Déjale explorar solo un poco. Necesito hablar con usted». La voz de Viviana era baja, controlada, pero había una tensión subyacente imposible de ignorar. «¿Sobre qué?». Doña Celia enfrentó la mirada de su nuera. «Usted sabe sobre qué». Viviana soltó el brazo de su suegra y se cruzó de brazos. «He visto la forma en que me mira desde hace días. La oí cuando se detuvo en la terraza aquella tarde. Sé que usted lo sabe». Doña Celia sintió que el corazón se le disparaba, pero mantuvo la expresión serena. «No sé de qué estás hablando, Viviana. No me insulte fingiendo ignorancia». Viviana dio un paso adelante, y había algo peligroso en sus ojos verdes. «Usted oyó mi conversación, descubrió lo de Lucas. ¿Y ahora qué quiere? ¿Contárselo a Eduardo y destruir esta familia?». «Esta familia ya está destruida, Viviana. Está construida sobre mentiras». Doña Celia respondió con firmeza. «Eduardo merece saber la verdad». «¿La verdad?». Viviana rió, pero era una risa amarga, sin alegría. «¿Y cuál sería esa verdad?». «Que le di la familia que siempre quiso. Que Lucas tiene un padre presente, una vida cómoda, oportunidades que nunca habría tenido si se hubiera quedado, con una madre adolescente sin recursos. ¿Usted cree que le estaría haciendo un favor contándoselo? Engañaste a mi hijo, falsificaste documentos, mentiste sobre un embarazo entero. Eso es un delito, Viviana. Y más que eso, es una traición imperdonable». Doña Celia intentaba mantener la voz baja para no asustar a Lucas, que estaba a unos metros de distancia. «¿Delito?». Viviana se acercó más. «¿Sabe lo que es un delito? Es sacar a un niño del único hogar que conoce. Es hacer que un niño como Lucas, con todas sus particularidades, pase por un trauma de separación, sea arrojado al sistema, mientras las batallas judiciales se alargan. Es destruir la vida de un hombre bueno como Eduardo. Eso sí que sería un delito». Doña Celia se dio cuenta de que se estaban alejando de Lucas. Viviana caminaba lentamente y ella la acompañaba, manteniendo siempre a su nuera en su campo de visión. Se estaban acercando a la parte trasera del terreno,
donde había una zona más aislada con una plantación de bambú. ¿Y qué propones entonces? ¿Que me quede callada mientras continúas viviendo esta farsa? ¿Mientras usas a mi hijo y a mi nieto para tus propios intereses?, cuestionó doña Celia. Propongo que usted piense muy bien antes de tomar cualquier decisión. Viviana se detuvo y se giró completamente hacia su suegra. Porque una vez que usted abra la boca, no hay vuelta atrás. Eduardo me odiará, querrá quitármelo todo, incluido Lucas. ¿Y sabe quién más sufrirá con esto? El niño. Ese niño sensible que finalmente ha encontrado un poco de estabilidad en su vida. Doña Celia iba a responder cuando vio algo que la hizo congelarse. Detrás de Viviana, entre los bambúes, había una zona de tierra removida. Una zanja abierta rectangular de unos 2 metros de largo y 1 metro de profundidad. Al lado una pala apoyada en un árbol. La sangre se le heló en las venas. «¿Qué es eso?», preguntó señalando la zanja. Viviana se giró para mirar y volvió a encararla con una expresión que ya no intentaba ocultar nada. Era pura y fría determinación. «Es un problema que necesita ser resuelto». Viviana habló con una calma aterradora. En ese momento, doña Celia lo entendió todo. El viaje repentino a la finca, la insistencia de Eduardo en venir, el encargado que preparó todo y se fue, esa zanja que claramente no era para jardinería como Viviana había dicho por teléfono cuando mandó cavarla. Todo había sido planeado. Viviana había manipulado a Eduardo para traerlos allí, a ese lugar aislado donde nadie oiría, nadie vería. «Estás loca», doña Celia retrocedió un paso. «No vas a conseguir hacer lo que estás pensando». «No estoy loca, estoy siendo práctica». Viviana avanzó. «Usted es una amenaza para todo lo que he construido. No puedo dejar que destruya mi vida». «¿Y Lucas? ¿Crees que no notará mi ausencia? ¿Que Eduardo no sospechará?» Doña Celia continuaba retrocediendo, pero Viviana la seguía paso a paso. «Diré que usted se sintió mal, que tuvo un desmayo. Esas cosas les pasan a las personas mayores. Y en cuanto a Lucas, es un niño. Lo superará». Viviana estaba casi susurrando ahora, como si compartiera un secreto. Doña Celia miró a su alrededor desesperada. ¿Dónde estaba Eduardo? ¿Dónde estaba Lucas? Intentó gritar, pero Viviana fue más rápida. Empujó a su suegra con fuerza, haciéndola tropezar hacia atrás. Doña Celia perdió el equilibrio y cayó dentro de la zanja, golpeándose la espalda contra el suelo duro. El dolor fue intenso. Intentó levantarse, pero sus brazos temblaban, sus piernas no respondían bien. Viviana cogió la pala y comenzó a echarle tierra encima. No mucha, solo la suficiente para mantenerla atrapada allí, incapaz de salir sola. «Siento que tenga que ser así». Viviana hablaba mientras trabajaba, y ahora había lágrimas en sus ojos, pero sus manos no se detenían. «Pero no tengo elección. No voy a perderlo todo por su culpa». Doña Celia intentaba protegerse la cara de la tierra que caía. Escupía, tosía, intentaba moverse, pero el peso de la tierra la mantenía cada vez más atrapada. La desesperación se apoderó de ella. Iba a morir allí, en ese agujero frío, lejos de todo lo que conocía, sin poder despedirse de Eduardo, sin poder abrazar a Lucas una última vez. Fue entonces cuando oyó voces a lo lejos. Gritos, pasos corriendo. Viviana dejó de echar tierra y miró hacia atrás asustada. Eduardo aparecía entre los bambúes, corriendo desesperado, y detrás de él venía otra figura, una mujer de mediana edad que doña Celia tardó unos segundos en reconocer. Era Juana, la empleada que trabajaba en la mansión desde hacía años, esa que siempre fue discreta y eficiente, que parecía invisible pero que lo veía todo. «Viviana, ¿qué estás haciendo?», gritó Eduardo con horror al ver la escena. «¡Mi madre!». Corrió hacia la zanja y saltó dentro, quitando la tierra de encima de doña Celia con las manos, ayudándola a sentarse, comprobando si estaba bien. Sus manos temblaban, su rostro estaba blanco por la conmoción. Viviana permaneció paralizada, sosteniendo la pala, incapaz de reaccionar o huir. Juana se acercó a ella
y le arrancó la herramienta de las manos con firmeza. «Juana, ¿cómo tú? ¿Qué?» Eduardo estaba confundido, intentando procesar todo al mismo tiempo, mientras ayudaba a su madre a salir de la zanja. «Fue Lucas, señor Eduardo», Juana habló con voz temblorosa. «Me mandó un vídeo». Mostraba a ella, a doña Viviana, echando tierra en la zanja hoy más temprano, practicando, y también tenía audio, conversaciones de ella por teléfono planeando todo esto. Lo grabó todo y me lo envió, pidiéndome que le avisara. Intenté llamarle, pero usted estaba ocupado en la llamada de trabajo, así que cogí mi coche y vine lo más rápido que pude. Eduardo miró a Viviana con una expresión de dolor y traición que partía el corazón. «Dios mío, Viviana, ¿qué has hecho? ¿Por qué?» Viviana comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de desesperación de quien ha visto sus planes desmoronarse. Tenía que hacerlo, Eduardo. Descubrió lo de Lucas. Iba a contártelo todo. Iba a destruir nuestra familia. ¿Lo de Lucas? ¿Qué pasa con mi hijo? Eduardo ayudó a doña Celia a sentarse en un tronco de árbol cercano y se volvió hacia su esposa. Fue entonces cuando todo salió a la luz. Entre sollozos y palabras entrecortadas, Viviana lo contó. El falso embarazo, las pruebas falsificadas, la adopción ilegal, todo. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Eduardo. Escuchaba en silencio, su rostro pasando por todos los colores, de la palidez al rojo de la rabia contenida. «Entonces mi hijo, el niño que he criado, que amo, él no es... ¿Mentiste sobre todo?» Eduardo tenía dificultades para formar las frases. «¿E ibas a intentar matar a mi madre por eso?» «No iba a matarla». Viviana intentó justificarse. «Solo iba a hacer que pareciera natural. Es mayor. Esas cosas pasan». «¿Estás oyendo el disparate que estás diciendo?», gritó Eduardo, y era la primera vez que doña Celia veía a su hijo perder el control de esa manera. «Ibas a enterrar a mi madre viva. ¿Cómo no vi quién eras realmente? ¿Cómo pude ser tan ciego?» Lucas apareció entre los bambúes en ese momento, sosteniendo su tablet. Lo había visto todo, lo había grabado todo con la cámara del dispositivo. El niño se acercó despacio, con los ojos llenos de lágrimas, el cuerpecito temblando. «Perdón, mamá». Lucas habló en voz baja. «Pero la abuela es mi familia, tenía que protegerla». Viviana miró a su hijo, a ese niño al que nunca había amado realmente como una madre debería, y algo se rompió definitivamente en su rostro. Cayó de rodillas en la tierra, cubriéndose la cara con las manos, sollozando de forma descontrolada. Eduardo cogió el móvil y llamó a la policía. Mientras hablaba, miraba a su esposa con una mezcla de tristeza y asco. Cuando colgó, se acercó a Lucas y abrazó al niño con fuerza. «Has sido muy valiente», Eduardo le susurró a su hijo. «Muy valiente y muy listo. Has salvado a la abuela». Lucas miró a doña Celia que, aunque conmocionada y sucia de tierra, sonrió a su nieto a través de las lágrimas. El niño se soltó de su padre y corrió a los brazos de su abuela, hundiendo la cara en su regazo. «Te quiero, abuela. No iba a dejar que te pasara nada malo». Las palabras del niño salieron ahogadas, pero cargadas de un amor puro y profundo. «Yo también te quiero, mi ángel. Eres mi héroe». Doña Celia acariciaba el cabello de su nieto, intentando controlar el temblor de sus manos. La policía llegó en menos de 30 minutos. Se llevaron a Viviana esposada, en estado de shock, repitiendo sin parar que no era una criminal, que solo estaba protegiendo lo que era suyo. Los policías hicieron preguntas, tomaron fotos de la escena, recogieron las grabaciones que Lucas había hecho. Juana contó todo lo que sabía, cómo llevaba semanas sospechando de conversaciones extrañas, cómo había visto a Viviana actuar de forma sospechosa, cómo decidió vigilar para proteger a la familia a la que servía desde hacía años. Eduardo estaba en shock, sentado en el suelo al lado de su madre y su hijo, intentando procesar que su vida entera de los últimos 8 años había sido una mentira. El hijo que amaba no era biológicamente suyo.
La mujer con la que estaba casado había planeado matar a su madre. Todo lo que creía que era verdad se había derrumbado en cuestión de minutos. «Madre, perdóname». Sujetó la mano de Minimus Intens. Doña Celia, sus palabras saliendo con dificultad. «Perdóname por traerte a esta locura, por no haber visto quién era realmente». «No hay nada que perdonar, hijo mío». Doña Celia le apretó la mano. «No tenías cómo saberlo. Engañó a todo el mundo». «¿Y Lucas?». Eduardo miró al niño, que estaba quieto abrazado a su abuela. «No es mi hijo biológico, pero es mi hijo en todo lo que importa. ¿Cómo voy a explicarle todo esto?». «Con amor y verdad», respondió doña Celia. «Es un niño muy listo, lo entenderá, y seguirá queriéndote porque eres el único padre que conoce, el único que importa». El sol se estaba poniendo cuando finalmente pudieron abandonar la finca. La policía ya había recogido todas las pruebas, tomado todas las declaraciones. Eduardo condujo de vuelta a Madrid en silencio, con Lucas durmiendo en el regazo de doña Celia en el asiento trasero y Juana en el del copiloto. La ciudad lo recibió con sus luces y su movimiento, tan diferente de la tranquilidad engañosa del campo. Cuando llegaron a la mansión, la casa parecía diferente, más grande, más vacía, cargada de recuerdos que ahora tenían un sabor amargo. Aquella noche, después de que Lucas finalmente se durmiera en la habitación de doña Celia, pues no quería quedarse solo, Eduardo y su madre conversaron en la cocina. Él tomaba café fuerte, intentando procesar todo, y ella solo le sostenía la mano, ofreciéndole el consuelo silencioso que solo una madre puede dar. «Necesito regularizar la situación de Lucas». Eduardo hablaba más para sí mismo que para ella. «Necesito adoptarlo oficialmente, garantizar que se quede conmigo. No puedo perderlo a él también». «No lo perderás», aseguró doña Celia. «Cualquier juez verá que eres su padre en todos los sentidos que importan. Lo criaste desde bebé, le diste amor, estructura, seguridad. Vuestro vínculo es real. ¿Y si aparece la familia biológica? ¿Y si quieren llevárselo?». Eduardo tenía miedo hasta de verbalizar ese pensamiento. «Lidiaremos con eso si sucede, pero por ahora tu hijo te necesita entero, presente, demostrándole que nada ha cambiado en el amor que sientes por él». Doña Celia hablaba con la sabiduría de quien ha vivido mucho y ha aprendido que a veces lo único que podemos hacer es enfrentar un día a la vez. Eduardo abrazó a su madre con fuerza, como no lo hacía desde niño. «Gracias, mamá, por todo, por estar aquí, por querer a Lucas como lo quieres, por sobrevivir. Sin usted no sé qué sería de mí. Somos una familia, hijo mío, y la familia se protege, siempre». Doña Celia acarició la espalda de su hijo, sintiendo cómo el peso de los últimos días finalmente caía sobre ella. Pero habían sobrevivido, se habían protegido, y juntos encontrarían un camino para seguir adelante. Los días que siguieron al episodio en la finca fueron los más difíciles que doña Celia había enfrentado en sus 72 años de vida. Se despertaba durante la madrugada con pesadillas, reviviendo aquel momento en que la tierra caía sobre su rostro, sintiendo de nuevo la desesperación de estar atrapada en ese agujero frío. Su cuerpo le dolía por los golpes de la caída, sus manos temblaban sin razón aparente, y había momentos en que una angustia repentina la dominaba, haciendo que su corazón se acelerara y su pecho se oprimiera. Eduardo, al darse cuenta del sufrimiento de su madre, inmediatamente le consiguió ayuda psicológica. Una terapeuta especializada en traumas comenzó a visitar a doña Celia 3 veces por semana en la propia mansión. Eran sesiones difíciles, donde necesitaba revivir lo ocurrido para poder procesarlo, donde aprendía técnicas de respiración para controlar el pánico y donde poco a poco comenzaba a reconstruir su sensación de seguridad. Lucas también estaba recibiendo ayuda. El niño, a pesar de haber sido valiente en el momento crucial, cargaba con una culpa enorme por haber denunciado a su propia madre. Eduardo pasaba horas conversando con su hijo, explicándole que había hecho lo correcto, que proteger a quienes amamos nunca está mal,
que ser leal a la verdad es más importante que guardar secretos peligrosos. Pero había noches en que Lucas lloraba en voz baja en la almohada, preguntando si su madre lo odiaba ahora, si era un niño malo por haber enviado ese vídeo. En la comisaría, Viviana había hecho una confesión completa. Tal vez fue el shock, tal vez la percepción de que ya no había vuelta atrás, pero lo contó todo con todo lujo de detalles. Reveló cómo había conocido a una abogada que trabajaba con adopciones irregulares, cómo había pagado una cantidad significativa para conseguir un bebé recién nacido, cómo durante 9 meses había usado ropa estratégica y barrigas postizas, cómo había falsificado cada prueba médica, pagando a profesionales corruptos. Contó sobre la madre biológica de Lucas, una adolescente de 17 años de un pueblo que se había quedado embarazada sin medios para criar al niño. Lo más impactante fue cuando admitió que nunca había sentido por el niño el amor que una madre debería sentir. Desde el principio, Lucas había sido solo una herramienta para mantener el matrimonio con Eduardo, para garantizar su posición social y financiera. Cuando se dio cuenta de que el niño tenía algunas particularidades en su desarrollo, en lugar de buscar ayuda con amor y dedicación, se sintió frustrada, como si hubiera hecho un mal negocio. Sus palabras, registradas en la declaración oficial, eran de una frialdad que dejaba a cualquiera horrorizado. En cuanto al plan de eliminar a doña Celia, Viviana explicó que había comenzado a sospechar que su suegra sabía el secreto desde hacía algunas semanas. No estaba segura, pero la forma en que doña Celia la miraba, las preguntas sutiles que hacía, todo la había puesto en alerta. Cuando se enteró del viaje a la finca, vio una oportunidad. Llamó al encargado y le ordenó que cavara una zanja en la parte trasera del terreno, usando la excusa de un futuro proyecto de jardinería. Su plan era hacer parecer que doña Celia había sufrido un desmayo, enterrarla rápidamente y luego fingir desesperación cuando el cuerpo fuera encontrado días después. El fiscal del caso, un hombre de 50 años con décadas de experiencia, le dijo a Eduardo que nunca había visto un caso tan meticulosamente planeado de manipulación e intento de crimen. Viviana sería acusada de falsedad ideológica, falsificación de documentos, adopción ilegal e intento de homicidio calificado. La pena podría llegar a más de 20 años de prisión. Eduardo se sumergió en un proceso legal complejo para regularizar la situación de Lucas. Contrató a los mejores abogados de Madrid, especializados en derecho de familia. La primera tarea fue encontrar a la madre biológica del niño. Con la información proporcionada por Viviana, localizaron a la joven, que ahora tenía 25 años, estaba casada y tenía 2 hijos pequeños. Cuando se enteraron del caso, ella y su marido vinieron a Madrid. El encuentro fue tenso y emocionante. La joven, llamada Carla, lloró mucho al ver a Lucas. Contó que nunca había querido entregar al bebé, pero su familia la presionó. Era muy joven y no tenía cómo criar a un niño sola. Dijo que pensaba en él todos los días, que se preguntaba si estaba bien, si era feliz. Pero al conversar con Eduardo, percibir el vínculo profundo entre padre e hijo, entender que Lucas tenía necesidades específicas que estaban siendo atendidas con amor y dedicación, tomó una decisión madura y generosa. Carla firmó todos los documentos necesarios renunciando definitivamente a los derechos sobre Lucas. Dijo que veía en ello no un abandono, sino un acto de amor, permitiendo que el niño continuara en la única familia que conocía, con el único padre que importaba. Pidió solo que un día, cuando Lucas fuera mayor y estuviera listo, pudiera conocerlo y contarle su historia, no para recuperarlo, sino para que él supiera de dónde venía. Con esta renuncia oficial y el historial de que Eduardo había criado a Lucas desde su nacimiento, el proceso de adopción formal fue relativamente rápido. 6 meses después de esa terrible tarde en la finca, Eduardo recibió en sus manos el nuevo certificado de nacimiento de Lucas, donde constaba oficialmente como padre. Lloró al leer ese documento, no por la formalidad legal, sino porque representaba la confirmación de algo que siempre había sabido en su corazón. Lucas era su hijo, en todos los sentidos que realmente importaban.
Durante estos meses de transición, doña Celia fue fundamental para mantener la estructura emocional de la familia. A pesar de sus propios traumas, se dedicó por completo a cuidar de Lucas y apoyar a Eduardo. Sus mañanas en la cocina con su nieto continuaron, ahora con aún más significado. Allí, entre recetas y conversaciones sobre dinosaurios, construían una sensación de normalidad, creaban una rutina reconfortante que los ayudaba a seguir adelante. Juana fue ascendida a gerente de la casa, con un salario significativamente mayor y la gratitud eterna de Eduardo. Reveló que llevaba años sospechando de Viviana, que veía cómo la jefa trataba a Lucas con indiferencia y cómo había inconsistencias en sus historias sobre el embarazo, pero nunca había tenido pruebas concretas, solo intuición. Cuando Lucas comenzó a confiar en ella, compartiendo sus angustias sobre sentirse no amado por su madre, Juana empezó a prestar aún más atención. Fue ella quien le sugirió al niño que, si algún día veía u oía algo preocupante, podría grabarlo y mostrárselo a alguien de confianza. Lucas desarrolló con Juana un vínculo especial. Ella se convirtió en una especie de figura materna sustituta, alguien que demostraba cariño genuino, sin las expectativas y complejidades que generalmente acompañan a las relaciones familiares. El niño florecía con toda esa atención, con ese ambiente donde finalmente podía ser él mismo sin miedo a juicios. La terapia de doña Celia comenzó a mostrar resultados. Las pesadillas disminuyeron en frecuencia, los ataques de pánico se espaciaron, y comenzó a recuperar el gusto por las pequeñas cosas que antes le daban placer. Cocinar, cuidar de las orquídeas, leer antes de dormir, conversar con Eduardo sobre la vida. La terapeuta explicó que traumas de esa magnitud dejan marcas permanentes, pero que era posible aprender a convivir con ellas, integrarlas en la propia historia sin dejar que definieran quién era. Eduardo también hacía terapia. Necesitaba procesar la traición, la manipulación, los 8 años de matrimonio que ahora se daba cuenta de que se habían basado en mentiras. Necesitaba perdonarse a sí mismo por no haberse dado cuenta, por haber estado tan ausente que permitió que esa situación se desarrollara bajo sus narices. Y sobre todo, necesitaba aprender a confiar de nuevo, a creer que no todas las personas eran como Viviana, que todavía había bondad y verdad en el mundo. Fue durante una de esas sesiones de terapia que Eduardo tuvo una revelación. Conversaba con la psicóloga sobre sentirse inútil, sobre querer hacer algo significativo con todo ese dolor, sobre transformar el sufrimiento en algo positivo. Y entonces se acordó de Lucas, de cómo el niño tenía una mente brillante pero diferente, de cómo la sociedad a menudo no sabía cómo tratar con niños neurodivergentes, de cuántas familias enfrentaban desafíos similares sin el apoyo adecuado. Decidió crear un instituto dedicado a niños y jóvenes neurodivergentes y sus familias. Sería un lugar que ofrecería apoyo terapéutico, educación especializada, grupos de apoyo para padres y principalmente un ambiente acogedor donde cada niño pudiera ser respetado en sus particularidades. Eduardo vendió una de las empresas más pequeñas de su cartera e invirtió todo el valor en la creación del instituto. Lo llamó Instituto Lucas, en honor al hijo que le había enseñado tanto sobre amor incondicional, coraje y resiliencia. La construcción del instituto llevó casi un año. Eduardo se involucró personalmente en cada detalle, desde la elección del terreno en un barrio accesible de Madrid hasta la contratación de profesionales especializados. Doña Celia, viendo el proyecto tomar forma, se ofreció a formar parte del equipo. Sería directora de acogida, responsable de recibir a las familias, escuchar sus historias, ofrecer el consuelo que solo alguien que ha pasado por dificultades reales puede dar. La finca donde casi había perdido la vida también pasó por una transformación. Eduardo decidió no vender la propiedad, sino resignificarla. Contrató a paisajistas y reformó toda la zona. La zanja donde doña Celia casi fue enterrada fue rellenada, y sobre ella construyeron una hermosa fuente rodeada de jardines. Instalaron bancos de madera alrededor, plantaron flores de colores,
Crearon un espacio de contemplación y paz. Era un memorial no del horror que casi había sucedido, sino de la superación, de la vida que había vencido a la muerte, de la esperanza que había brotado de la tierra. Lucas participó en el proyecto de resignificación de la finca, ayudó a elegir las flores, sugirió colocar una placa con una frase inspiradora cerca de la fuente, e incluso diseñó el proyecto de un pequeño parque infantil que se construyó al lado de la casa. El niño estaba aprendiendo que los lugares, al igual que las personas, podían cambiar, podían ser transformados por la intención y el amor. 6 meses después de la inauguración del Instituto Lucas, cuando todo parecía finalmente estabilizado, doña Celia recibió una carta. El sobre llegó por correo sin remitente, solo con el sello de la prisión de mujeres donde Viviana estaba detenida. Dentro había una carta escrita a mano, con caligrafía temblorosa, y otra carta más pequeña, sellada, dirigida a Lucas. Doña Celia leyó la carta destinada a ella con el corazón encogido. Viviana escribía pidiendo perdón. Decía que había pasado los últimos meses en profunda reflexión, que había hecho terapia intensiva en la prisión, que finalmente había comenzado a entender la gravedad de lo que había hecho. Reconocía que no había excusa para sus acciones, que había manipulado a Eduardo, usado a Lucas y intentado quitarle la vida a doña Celia por puro egoísmo y miedo. Pedía no la absolución, pues sabía que no la merecía, sino solo que un día, de alguna forma, pudieran entender que estaba enferma del alma, consumida por una ambición y por un vacío interior que la llevaron a hacer cosas imperdonables. La carta para Lucas, según explicaba Viviana, debía serle entregada cuando fuera mayor, cuando pudiera entender. Era una explicación, una petición de disculpas de madre a hijo, o de la mujer que debería haber sido madre pero nunca lo consiguió. Doña Celia le mostró la carta a Eduardo. Conversaron largamente sobre qué hacer. Después de mucho pensar, Eduardo guardó la carta para Lucas en una caja fuerte, para ser entregada cuando el niño cumpliera 18 años. En cuanto a la petición de perdón de Viviana, cada uno lo manejó a su manera. Eduardo sentía una mezcla de rabia y pena y no estaba listo para perdonar. Doña Celia, por su parte, sentía algo diferente. Decidió visitar a Viviana en la prisión. No se lo contó a nadie de la familia. Fue sola. Un sábado por la mañana, acompañada solo por Juana, que insistió en llevarla. La prisión de mujeres estaba en las afueras de Madrid, un edificio gris e intimidante, rodeado de altos muros y rejas. El proceso de registro y entrada fue humillante y agotador, pero doña Celia perseveró. Cuando finalmente la llevaron a la sala de visitas y Viviana entró, doña Celia apenas reconoció a su nuera. La mujer sofisticada de cabello impecable y ropa de diseño había sido reemplazada por una figura delgada, con el cabello sin color atado en una coleta floja, vistiendo el uniforme carcelario naranja. Viviana tenía ojeras profundas, la piel sin vida, y cuando sus ojos se encontraron con los de doña Celia, comenzó a llorar inmediatamente. Se sentaron una frente a la otra, separadas por una mesa de plástico, con un guardia observando a distancia. Durante largos minutos, ninguna de las dos habló. Viviana lloraba en voz baja, con las manos temblando sobre la mesa. Doña Celia solo observaba, intentando sentir lo que su corazón le decía. «Lo siento mucho», Viviana finalmente susurró. «Lo siento mucho por todo, por la mentira, por la manipulación, por casi quitarle la vida. No hay palabras que puedan expresar cuánto me arrepiento». «¿Por qué hiciste todo eso, Viviana?» Doña Celia preguntó con calma. «Lo tenías todo, un marido bueno, una casa preciosa, dinero. ¿Por qué necesitaste mentir?» «Porque estaba vacía». Viviana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Crecí en una familia rica pero sin amor. Aprendí desde pequeña que las personas valen por lo que tienen, no por lo que son. Cuando conocí a Eduardo, vi en él no solo a un hombre rico, sino a alguien que quería familia, tradición. Sabía que nunca se casaría conmigo si no podía darle un hijo, así que creé esa farsa». «¿Y Lucas, nunca lo quisiste?» La pregunta de
Doña Celia era genuina, sin juicio. Lo intenté. Viviana sollozó. Te juro que lo intenté, pero no había nada en mí. Es como si la capacidad de amar hubiera muerto hace mucho tiempo. Miraba a ese niño y veía solo una mentira más que tenía que mantener. Una responsabilidad más. Nunca logré verlo como mi hijo de verdad. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora?, insistió doña Celia. Arrepentimiento, vergüenza y un amor extraño y tardío por Lucas, ahora que lo he perdido para siempre. Viviana miró directamente a los ojos de su suegra. ¿Ha venido aquí para escuchar mis disculpas o para decirme lo terrible que soy? He venido a decirte que te perdono. Las palabras de doña Celia salieron con una firmeza tranquila. No porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito. Necesito soltar esta rabia, este miedo. Necesito seguir adelante sin cargar el peso del odio. Viviana se quedó en silencio, procesando esas palabras. ¿Cómo puede perdonarme después de lo que intenté hacer? Porque guardar rencor solo me haría más daño. Porque la vida me ha enseñado que el perdón no se trata de liberar a quien nos hirió, sino de liberarnos a nosotros mismos de la prisión emocional que creamos cuando no podemos dejarlo ir. Doña Celia habló con la sabiduría de quien ha vivido mucho, y porque, mirándote ahora, solo veo a una mujer rota que tomó decisiones terribles y pagará por ellas el resto de su vida. Gracias, susurró Viviana. Aunque no lo merezca, gracias. La visita terminó poco después. Doña Celia se levantó, asintió con la cabeza y salió de ese lugar. Cuando volvió al coche donde Juana esperaba, sintió algo diferente. No era felicidad, no era un alivio completo, pero era un paso hacia la paz interior. Había perdonado no porque Viviana hubiera cambiado o se hubiera redimido, sino porque ella misma necesitaba liberarse. Los meses siguientes trajeron una rutina nueva y más ligera. El Instituto Lucas prosperaba, atendiendo a decenas de familias, transformando vidas. Doña Celia encontró un propósito en su trabajo allí, conversando con padres asustados, abrazando a niños que se sentían diferentes, ofreciendo la sabiduría de quien entendía que el amor y la aceptación eran las mayores fuerzas transformadoras. Lucas continuaba floreciendo. Hizo algunos amigos en el instituto, otros niños que entendían su forma única de ver el mundo. Sus notas mejoraron, su confianza creció, y poco a poco comenzaba a verbalizar sus sentimientos de forma más clara. Todavía había días difíciles, momentos en que preguntaba por su madre, pero Eduardo y doña Celia siempre respondían con una honestidad amorosa, explicando que Viviana había tomado malas decisiones, pero que eso no disminuía en nada su valor. Eduardo, por su parte, encontró un nuevo equilibrio entre el trabajo y la familia. Redujo su carga horaria, delegó más responsabilidades, priorizó estar presente. Cenaba con la familia todas las noches, pasaba los fines de semana con Lucas, participaba activamente en las actividades del instituto. Aún llevaba cicatrices de la traición, aún tenía dificultades para confiar completamente, pero estaba aprendiendo que la vulnerabilidad no era debilidad, era valentía. 1 año y medio después de esa terrible tarde en la finca, Eduardo organizó una pequeña ceremonia en el memorial que había construido donde antes estaba la zanja. Estaban presentes solo la familia cercana, doña Celia, Lucas, Juana y algunos amigos íntimos. Había mandado hacer una placa de bronce que sería fijada cerca de la fuente. La placa tenía la siguiente inscripción: donde casi hubo fin floreció la vida, que este lugar sea un recuerdo eterno de que el amor siempre vence. Lucas leyó un pequeño texto que había escrito sobre el coraje, sobre proteger a quienes amamos, sobre transformar el dolor en belleza. Su voz era firme, sus ojos brillaban con inteligencia y sensibilidad. Doña Celia lloró de emoción al oír a su nieto, dándose cuenta de cuánto había crecido, cuánto había madurado a través de todo lo que habían vivido. Después de la ceremonia, cuando todos se reunieron en la casa reformada de la finca para un almuerzo, Eduardo hizo un brindis. Sostuvo su copa de zumo, pues había dejado de beber alcohol para ser un ejemplo para su hijo, y dijo:
por nuestra familia, no la que la sangre determinó, sino la que el amor construyó. Por mi madre que sobrevivió y nos enseñó sobre la resiliencia, por mi hijo que nos mostró el significado del coraje, y por todos los aquí presentes que han demostrado que la familia es quien está a nuestro lado en los momentos difíciles. Todos brindaron, y en ese momento, bajo el sol de la tarde que iluminaba ese lugar que había sido testigo de tanto horror, pero que ahora respiraba paz, cada uno de ellos sintió algo especial. Sintió que habían atravesado el valle más oscuro y emergido del otro lado no solo como supervivientes, sino transformados, más fuertes, más conectados. Doña Celia miró a su alrededor, vio a su hijo sonriendo genuinamente por primera vez en mucho tiempo, vio a su nieto corriendo por el jardín con otros niños, vio a Juana conversando animadamente con los invitados y sintió una profunda gratitud. Gratitud por estar viva, por haber tenido la oportunidad de conocer a Lucas, por haber formado parte de este viaje de transformación. Aquella noche, cuando volvieron a Madrid y Lucas ya estaba durmiendo, Eduardo y doña Celia se sentaron en la terraza de la mansión. Observaban las luces de la ciudad abajo, millones de vidas sucediendo simultáneamente, cada una con sus propias batallas y victorias. «Mamá, estaba pensando». Eduardo rompió el silencio. «Sobre todo lo que pasó, sobre cómo la vida nos prepara para cosas que nunca imaginamos enfrentar. Y me di cuenta de que, por más terrible que haya sido, aquello nos trajo algo precioso». «¿El qué, hijo mío?» «Nos trajo la verdad. Vivíamos en una mentira cómoda y ahora vivimos en una verdad difícil pero real. Y esa verdad, por más dolorosa que sea, es mejor que cualquier mentira bonita». Eduardo miró a Minoset, su madre, y me la trajo a usted de vuelta. Me di cuenta de cuánto la había alejado de mi vida todos estos años, de cuánto dejé que el trabajo me consumiera. Casi la pierdo de una forma horrible, y eso me hizo despertar. «Hijo, nunca me perdiste. Siempre he estado aquí, siempre lo estaré». Doña Celia le tomó la mano. «Y sobre Lucas, es tu hijo, no por los genes, sino por el amor, por la dedicación, por cada noche en vela cuando estaba enfermo, por cada victoria que celebraron juntos. La familia no se define por la sangre, se define por la elección y el compromiso. Lo sé, y lo elijo a él todos los días. La elijo a usted. Elijo a esta familia que hemos construido de las cenizas de una mentira». Eduardo apretó la mano de su madre. «Gracias, mamá, por todo». Se quedaron allí, madre e hijo, en un silencio cómodo, mientras la ciudad pulsaba abajo y las estrellas brillaban arriba. Habían atravesado el infierno y sobrevivido. Más que eso, habían transformado la experiencia en algo más grande, en un legado de amor, coraje y redención. Lucas crecería sabiendo su verdadera historia, conociendo su origen, pero siempre teniendo la certeza de quién era su verdadera familia. El Instituto Lucas continuaría ayudando a cientos de niños y familias, difundiendo el mensaje de que ser diferente no es ser menos, es solo ser único. La finca que casi fue escenario de una tragedia sería un lugar de celebración y renovación. Y doña Celia, la matriarca que casi fue enterrada por la injusticia, se había convertido en un símbolo vivo de que incluso cuando intentan enterrarnos, podemos florecer de nuevo. La historia que comenzó con un engaño y casi terminó en horror, se transformó en algo más grande. Se transformó en un testimonio de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre vale la pena. De que el amor verdadero no se construye sobre mentiras, sino sobre una aceptación genuina. De que la familia no se trata de biología, sino de compromiso, de estar presente, de elegirse mutuamente todos los días. Viviana cumpliría su sentencia, cargando el peso de sus elecciones. Tal vez un día encontraría la redención verdadera, tal vez no. Pero su historia sirvió como una dura lección sobre cómo la ambición y el vacío interior pueden llevarnos a los lugares más oscuros del alma humana. Y doña Celia, a sus 73 años, descubrió que la vida todavía tenía mucho que ofrecer, que incluso después de casi perderlo todo,
era posible reconstruir, que el coraje no estaba en no sentir nunca miedo, sino en continuar a pesar de él, que el perdón era más sobre liberarse a uno mismo que sobre absolver al otro, y que el amor verdadero e incondicional, tenía el poder de transformar hasta las heridas más profundas en cicatrices que contaban historias de superación. La familia que Eduardo, doña Celia y Lucas formaron no era perfecta. Tenía sus cicatrices, sus traumas, sus días difíciles, pero era real, era honesta, estaba construida sobre cimientos sólidos de verdad y amor. Y eso, al fin y al cabo, era todo lo que realmente importaba, porque cuando la tierra intenta tragarnos, cuando la oscuridad amenaza con consumirnos, es el amor lo que nos devuelve a la luz. Es la familia, verdadera y elegida, la que nos da la fuerza para respirar de nuevo, y es el coraje de enfrentar la verdad, por más aterradora que sea, lo que nos libera para vivir plenamente. La historia de doña Celia, Eduardo y Lucas trataba de eso, de casi perderlo todo y descubrir lo que realmente importa, de ser enterrado por la injusticia y elegir florecer de todos modos, de transformar el dolor en propósito, el trauma en legado y la mentira en una verdad liberadora. Y así, bajo el cielo estrellado de Madrid, mientras la ciudad dormía y soñaba, esa familia encontró su paz. No la paz de quien nunca ha sufrido, sino la paz de quien ha sobrevivido, ha aprendido y ha elegido transformar su historia en algo más grande que ellos mismos. Un legado de amor que continuaría resonando a través del Instituto Lucas, a través de las vidas transformadas, a través de cada niño que encontraría allí un lugar de aceptación y esperanza. Porque al final, de eso se trata la vida, no de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia, no de no caer nunca, sino de tener siempre el coraje de levantarse, y no de no ser nunca enterrado, sino de encontrar siempre la fuerza para respirar de nuevo, para florecer de nuevo, para vivir de nuevo. Y doña Celia, con su sabiduría y resiliencia, recordaría siempre que incluso cuando la tierra intenta cubrirnos, cuando intentan silenciarnos, cuando quieren enterrarnos, podemos elegir brotar de nuevo. Porque la vida, la verdadera vida, siempre encuentra un camino. Siempre. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Celia, Eduardo y Lucas haya tocado profundamente vuestros corazones. Si te has emocionado con este viaje de coraje, redención y amor verdadero, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. Esta historia nos recuerda que la familia no se define por la sangre, sino por la elección y el amor incondicional, y que incluso en las situaciones más oscuras podemos encontrar luz y propósito. Todos los días traemos historias intensas y transformadoras como esta, que revelan el lado más profundo y resiliente del alma humana. Compártela con quienes amas y nos encontramos en el próximo episodio, con otra narrativa que removerá tus emociones. Te esperamos aquí, siempre.